bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. También a nuestro anfitrión que lo hace por primera vez y está debutando. Ya esposo de Sima Bajer, que ella ya es conocida, no sé, por algunos de nosotros sí, porque ella también ha hecho algunas charlas anteriores acá. No voy a leer su currículum, Alejandro, ¿verdad? No, es demasiado extenso, gracias. Correcto, correcto. Y juntando los dos, luego terminamos la charla y después hay que hablar ya. Bueno, queridos amigos, entonces, con la alegría que nos caracteriza a todos los que estamos presentes, don Alejandro Caballero, y el tema que va a desarrollar es la doble función de las leyes bahá'ís. Querido Alejandro, muy bienvenido, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer el saludo formal. Eh, a modo de currículum, puedo decir que soy nacido en Buenos Aires. Vengo de una de las primeras familias bajáis de Argentina, por mi abuelo, el año 45 del siglo pasado. Eh, y en el año 87 me mudé como pionero a Uruguay debido a que me conocí con una pionera iraní que vivía acá y no tuve más remedio que mudarme cerca. Y hace 35 años, más de la mitad de mi vida, estoy viviendo y tratando de dar mi granito de arena y de servir en la comunidad Bahá'í de Uruguay. Ese es mi currículum. Bueno, muy bien. Estoy muy feliz, por supuesto, de poder verlos a todos y de poder compartir, conocerlos y hacer un acercamiento a algunas de las leyes bajáis, gracias a los esfuerzos ininterrumpidos del Faro de Hualpén, que siempre están desde hace un tiempo haciendo todo este esfuerzo muy lindo. Eh, Les comento un poco cómo pensé encarar la conversación o el proceso, digamos, de desarrollar esto del que es la doble función de las leyes bajáis. Es como una introducción a las leyes bajáis. Y mi intención es tener para otras presentaciones dos leyes bajáis cada vez, digamos, ¿no? Hoy, después de la introducción, les voy a presentar dos leyes bajáis. Eh, la doble función de las leyes bajáis, vamos a presentar también un PowerPoint que preparé sobre las dos leyes, que generalmente no tocamos ni profundizamos mucho debido a temas culturales o de pensamiento que limitan nuestro interés debido a que se relacionan con la muerte física o el abandono de este plano físico de la existencia. Nosotros creemos, o sea, los bajáis, que las leyes de todas las religiones están destinadas principalmente a elevar el alma humana. También tienen una función importante, es el avance y la protección de la civilización, en la época que son reveladas, ¿no? Cristo reveló leyes, Abraham reveló leyes, Moisés reveló leyes. Si bien muchas de las leyes del libro más sagrado de Baha'u'lláh, Kitab Agdas, ofrecen varias vías para cumplir con los sistemas legales debidamente establecidos por una serie de causas, la razón imperante de todas las respuestas variables parece estar en la demostración de Baha'u'lláh de la equidad, la justicia y la función educativa de la ley en general. Ahí hay varias funciones de esas leyes. No solo es una ley que marca y hay que cumplir por obligación, sino que tienen esa connotación. La equidad, la igualdad, buscar el equilibrio, la función educativa, muy importante, y la justicia. La ley de Dios para esta dispensación responde a las necesidades de toda la familia humana. En otras épocas, a una familia, a un estado, a una ciudad, a un estado. Baha'u'lláh trajo leyes para toda la humanidad. El cumplimiento de las leyes va ocurriendo dentro de un proceso evolutivo. Obviamente quienes comienzan o comenzamos cumpliendo esas leyes son los adherentes, los creyentes en Baha'u'lláh, los integrantes de la comunidad Bahá'í. Son nuevas leyes que pueden ser entendidas fácilmente
por esas personas, pero que en primera lectura podrían parecer extrañas a personas de culturas diferentes, personas que no estén dentro de la comunidad y no estén profundizándose en la fe, ¿no? Que no hayan escuchado nada de Bahá'u'lláh, no saben quién es y leen el Kitab y Agdas y leen las leyes bajáis, les puede parecer extraño o chocante, quizá. En cuanto a las leyes propiamente dichas, un examen detallado permite permite concluir, perdón, que abarcan 3 áreas: la relación del individuo con Dios, asuntos tanto físicos como espirituales que benefician directamente al ser humano, las relaciones entre las personas y entre las personas y la sociedad. Son muy amplias. A su vez, tales leyes pueden agruparse en, por ejemplo, la oración y el ayuno, leyes sobre la condición jurídica de las personas, que rigen el matrimonio, el divorcio, la herencia, leyes y disposiciones y prohibiciones y exhortaciones varias, y la abrogación de leyes y disposiciones específicas de dispensaciones anteriores. Cada profeta, debido a que hay un avance en el progreso de la humanidad a través del tiempo, cada profeta va abrogando algunas leyes anteriores y editando o revelando nuevas, ¿no? Que se ajustan a la nueva realidad de la humanidad en ese momento que él es pedido por Dios de representarlo. Hay muchas leyes que, por ejemplo, una característica destacada del conjunto de la brevedad de los enunciados de las leyes y constituyen el núcleo de una gran cantidad de leyes que surgirán en los siglos venideros, ¿no? Porque la dispensación de Bahá'u'lláh, como mínimo, sabemos que tendrá 1000 años. Entonces, esta ampliación de la ley, a las que ya conocemos, siempre va quizás a surgir algo nuevo, algo que el avance de la humanidad necesite que la Casa Universal de Justicia, en virtud de la autoridad que le fue conferida por Bahá'u'lláh, tenga que legislar en algún momento alguna cosa que no estuvo contemplada o que amerite una actualización, digamos, ¿no? En el Kitab y Agdas, el libro más sagrado, las leyes fundamentales, tanto para la vida personal como la comunidad, se han formulado teniendo presente una sociedad que ha de abarcar el abanico entero de la diversidad humana, a toda la humanidad, como ya dijimos. Nuevas leyes y conceptos surgen en respuesta a las necesidades renovadas de una raza humana que se adentra en la etapa colectiva de la madurez. Pareciera que todavía falta, pero bueno, así lo dicen los escritos. Hay un librito, un pequeño librito, gran librito, el libro de palabras ocultas. En una de ellas, en la palabra oculta 67, Bahá'u'lláh escribió lo siguiente: todo lo que él revelado con la lengua del poder y he escrito para ti con la pluma de la fuerza, ha sido conforme a tu capacidad y comprensión, y no de acuerdo a mi posición y la melodía de mi voz. O sea, si hubiera sido por Bahá'u'lláh, supongo que las leyes hubieran sido muchísimo más duras, ¿no?, de lo que son. El Bab había revelado leyes bastante más duras que después Bahá'u'lláh mismo las suavizó para nosotros, gracias a Dios. Bueno, podemos pasar al PowerPoint con la presentación de estas 2 leyes que traje para presentarles hoy, que dije que generalmente en la cultura occidental siempre se evita tocar porque hay muchos tabúes con el tema del testamento y la ley de entierro bahá'í, porque las 2 leyes, como dije antes, tienen que ver con el abandono de este plano terrenal. Si hay algo que entendí con respecto a las leyes bahá'ís, como decía, que son progresivas y que los bahá'ís tratamos de día a día esforzarnos, que 2 ingredientes muy importantes es la paciencia con uno mismo y la humildad ante esas leyes, ¿no? La forma de tratar de abordarlas y de empezar a concientizar
nosotros mismos para poder cumplirlas, ¿no? De a poco, un camino de toda la vida. Si alguien quiere, se hace bajar y quiere empezar a cumplir todo de golpe porque me toca, yo creo que no le va a funcionar bien. Bueno, voy a compartirles pantalla para que puedan ir viendo el PowerPoint. Cuando yo abra el PowerPoint seguramente no los voy a estar viendo, así que si alguien levanta la mano o lo que sea, no lo voy a ver. Entonces yo quería sugerirles, yo voy a ir, ustedes van a ir viendo las diapositivas, van a poder ir leyendo también conmigo, yo puedo ir comentando y si les surgen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, lo pueden anotar capaz y al final tenemos algún tiempito, Víctor, para poder conversar dudas o cosas que les surjan, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ahí va. Alejandro. No son muchas las diapositivas, pero son bastante esclarecedoras en estas dos leyes que generalmente no profundizamos mucho, ¿no? A ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo, sí? ¿Sí? Sí, se ve bien. ¿Se ve Ahora bien? ahora se ve Mejor, mejor. mejor, Muy bien. mejor. Bueno, perfecto. Sí, veo algunos, veo 4 o 5 personas en el costadito. Ahí va. Muy bien. Son algunas, como dice acá, aclaraciones sobre estas leyes, porque uno después puede buscar en el libro de leyes, el Kitab Agdas o en otros escritos y profundizar mucho más, ¿no? Sobre esto es como para dejarles el trabajo, la tarea para el hogar de hacerles sentir un poco de más curiosidad sobre estas dos leyes que deberíamos estar intentando ver qué hacer y cumplir. Principios, leyes y creencias, bajáis. El médico omnisciente tiene puesto su dedo en el pulso de la humanidad, percibe la enfermedad y en su infalible sabiduría prescribe el remedio. Entendemos por esto que ahí es donde surgen esas leyes que tienen ese fin, ¿no? De curar esos problemas que la humanidad tiene. Toda palabra que emana de los labios de Dios está dotada con tal potencia que puede instilar nueva vida en cada ser humano, si sois de aquellos que comprenden esta verdad. Y como dijo antes en la palabra oculta, que reveló leyes de acuerdo a nuestra capacidad, entonces podemos entender que es una herramienta para poder cambiar nuestra vida, ¿no? Si lo deseamos. Y surgen preguntas, generalmente siempre surgen preguntas, ¿no? ¿Por qué las religiones están tan involucradas en regular las acciones de las personas? Puede pensar alguien. ¿Qué beneficio tienen las leyes religiosas que procuran controlar el comportamiento humano? Pero todo es muy relativo, ¿no? Depende desde el ángulo que se la mire y desde el contexto de donde uno está, si es creyente en Bahá'u'lláh, si entiende la ley o no la entiende, o por primera vez las lee, como dije antes, puede que algunas sean chocantes, ¿no? Y en relación a eso, encontré estas citas que dicen: pueblos del mundo, tened por cierto que mis mandamientos son las lámparas de mi amorosa providencia entre mis siervos y las llaves de mi misericordia para con mis criaturas. Entonces, no podríamos dudar en que va a ser de beneficio para la persona que cree y que empieza a cumplir una ley, cualquiera sea, no solo estas dos, cualquiera de todas las leyes, ¿no? El ayuno, la oración. Hay muchas leyes, ¿no?, que tenemos para enterarnos y profundizar, pero fueron hechas como lámparas de su amorosa providencia y las llaves de mi misericordia para mis criaturas. De mis leyes se desprende el fragante aroma de mi vestidura, y con su ayuda serán plantados sobre las cumbres más altas los estandartes de la victoria. La lengua de mi poder desde el cielo de mi omnipotente gloria ha dirigido a mi creación estas palabras: observa mis mandamientos por amor a mi belleza.
Feliz el amante que ha percibido la divina fragancia de su bienamado en estas palabras, impregnadas del perfume de una gracia que ninguna lengua puede describir. Por mi vida, quien haya bebido el vino selecto de la equidad, de manos de mi generoso favor, circulará alrededor de mis mandamientos, que brillan sobre la aurora de mi creación. Acá en el medio está la llave, ¿no? La clave de que no es una obligación, no es una imposición, sino que Dios, a través de Bajalá, está pidiendo que observa mis mandamientos por amor a mi belleza. Entonces, el único motor, el único móvil para que un creyente decida obedecer una ley en la dispensación de Bajalá es por amor, ¿no? Bueno, con esta introducción más mística y más nos lleva más a lo sentimental, ¿no? A nuestra fe, vamos a hablar un poco del testamento Bahá'í. ¿Alguno de ustedes escucha por primera vez esto de que hay un testamento Bahá'í? No, ¿Todos sabían que tienen que, desde los 15 años, la obligación de tener su testamento? No, tampoco, yo no sabía. sí. O sea, desde que somos Bahá'í ya sabemos. Sí, muy bien. A toda persona se le ha impuesto la obligación de escribir un testamento. No debe haber nadie que no tenga un testamento. Esta es una de las leyes vinculantes de esta dispensación. La relación de un testamento es obligatoria para todos. Lo que es de importancia primordial y fundamental constituye, por el pronunciamiento expreso del texto sagrado, una obligación divinamente establecida, que es hacer un testamento. Podemos pensar que puede ser un frío papel en donde uno pone, bueno, ¿a quién le dejo qué? Cuando no esté. Es totalmente diferente. A toda persona se le ha impuesto la obligación de escribir testamento. El testador debe encabezar el documento con el adorno del más grande nombre, dar fe en él de la unicidad de Dios en la aurora de su revelación, y hacer mención, según desee, de lo que es loable, a fin de que sea un testimonio para él en los reinos de la revelación y la creación, y un tesoro en manos de su Señor, el supremo protector y fiel. Este es el propósito por el cual cada Bahá'í debería pensar, empezar a escribir, si no lo tiene, un testamento. Es la parte espiritual que reviste el cumplimiento de la ley y el dejar para la posteridad, para sus hijos, para sus nietos, el más grande nombre que uno cree, en qué cree, lo que es loable para uno, ¿no? Los pensamientos de uno. Esa es la primera parte de un testamento Bahá'í. Después, secundario, viene, bueno, qué hacemos con la casa, con el auto, con las herramientas, con lo que sea que uno tenga en posesión y a quién se lo quiere dejar, ¿no? En verdad, la sabiduría de esta perspicaz y más poderosa ordenanza es que nadie debe respirar sin testamento. Observe cómo, en ausencia de un testamento, la herencia en su totalidad se divide, distribuye y dispersa en contra de los deseos del difunto. ¿Qué dificultades y desacuerdos se generan así? Sin embargo, el testamento es lo que resuelve todas las disputas y la causa de la tranquilidad de todos, ya que en ello el testador dispone de su propiedad de cualquier manera que desee. Qué agradable es que el patrimonio en su totalidad se reparta de acuerdo con la voluntad y el placer del testador. Observe cuántas personas durante su vida tienen miedo de lo que sucederá cuando fallezca. Ahora, con este mandamiento divino, la obligación y el deber religioso de redactar un testamento, antes de su fallecimiento se resuelven todas estas dificultades. Acá, bueno, creo que lo menciono más adelante, pero hay que ver también que cada país donde uno vive hay leyes que rigen también sobre un testamento, ¿no?
hay herederos obligatorios y ese tipo de cosas. Cada uno debería enterarse de cuáles son las leyes del país en que uno vive. ¿Por qué encabezar el testamento con el más grande nombre? El más grande nombre puede tomar varias formas, puede ser la imagen del más grande nombre, puede ser la palabra escrita, ¿no? La implementación del requerimiento de Bajaohlá se puede lograr encabezando un testamento con frases como: oh gloria de las glorias, oh gloria del todo glorioso, en el nombre de Dios el todo glorioso, Él es el todo glorioso. Todos contienen la palabra Bajá, que eso es lo que una carta escrita en el año 96 a un creyente de parte de la Casa de Justicia. Hacer mención según desee de lo que es loable, a fin de que sea un testimonio para él en los reinos de la revelación y la creación y un tesoro en manos de su Señor y el supremo protector y fiel, decía la cita más arriba. Es un asunto puramente personal y puede ser una oportunidad para un acto de profunda sinceridad, ofreciendo una oportunidad para aquellos que lean la voluntad o, de hecho, las generaciones futuras, para inspirarse en las aspiraciones más altas de un creyente, ¿no? Como decía, tanto sus hijos, en presencia de sus nietos, quizá van a leer un testamento en el cual uno menciona toda la parte espiritual, todo el bagaje espiritual que tiene y el legado que deja a su familia. Indicar la manera de distribuir sus bienes dentro del marco establecido por la ley del país en donde uno reside. Bajaohlá deja a cada creyente completamente libre para legar sus posesiones como desee. No hay una lista que diga, bueno, sí habla de que en algún lado lo escuché, que no lo tengo acá escrito, de que hasta uno tendría que dejarle algo al maestro de su clase, si todavía estuviera vivo, no sé, algo así. Pero bueno, acá tiene que intervenir la ley, ¿no? Muchas veces la ley del país no permite que uno dé todo a una ONG de beneficencia, por ejemplo. Ese tipo de cosas hay que tener un abogado, un escribano, depende del país. El testamento de una persona es sagrado y por lo tanto a un bahá'í no se le permite desafiar las disposiciones del testamento de otro. O sea que todos los hijos que tengamos padres que hayan dejado un testamento, esto es lo que tenemos que respetar. El testamento es sagrado. Si está hecho en ese contexto, ¿no? Por supuesto. La ley civil en relación a la elaboración de los testamentos es a veces muy compleja. Por ello es altamente aconsejable que un individuo consulte a un abogado cuando haga su testamento para asegurarse de que su intención no sea anulada por algún posible incumplimiento de los requisitos de la ley en la relación u objeción del testamento. Esto lo escribió de parte de la Casa de Justicia en el año 85 a una Asamblea Nacional, y esto da luz sobre que más que nada cuando un amigo bahá'í tiene muchos parientes y no todos van a entender que es algo sagrado y pueden poner alguna cuestión legal para impugnar alguna cosa que la persona haya querido dejar o no a alguien y que por ley no se podría o lo que sea, y entonces ahí empiezan los problemas. Entonces, al hacerlo, habría que hacerlo revisar por un abogado o un escribano para que esté de acuerdo a la ley y nadie pueda después interponer alguna cosa en el medio, ¿no? La Casa de Justicia no ha emitido instrucciones específicas sobre la forma y contenido de los testamentos de los bahá'ís. Uno puede escribir lo que quiera en base a esos lineamientos, nada más. Las asambleas locales y nacionales de igual manera deben, en este momento, abstenerse de emitir instrucciones específicas sobre testamentos. Las asambleas no deben involucrarse en dar consejos legales sobre la realización de testamentos, pero pueden sugerir que se consulte a un abogado calificado. Esto también fue escrito en el 96 en nombre de la Casa de Justicia a una asamblea. Y aclaramos, ¿no? Porque hay países que los que se ocupan de estas cosas son escribanos y otros, como Uruguay, que son abogados.
Por último, sobre el testamento, la ejecución de las disposiciones del testamento hace que el espíritu del difunto se regocije en el reino de Abja. Esto es bueno que lo sepan los que quedan, los que nos preceden, ¿no? Que van a tener que tener respeto y tratar ese testamento como algo sagrado para que al ejecutarse nuestro testamento tengamos regocijo en el reino de Abja. ¿Qué más premio por cumplir una ley tan sencilla que sería escribir un testamento? Esto fue de una carta de parte de Yogi Effendi, escrita a un creyente. Bueno, pasemos raya. Ya escribimos el testamento. Ahora, bueno, es algo que importa. De hecho, de la muerte, una mensajera de alegría para ti, dice Baha'u'lláh en otra palabra oculta. Así que tomemos el tema con alegría. Puesto que el cuerpo humano vino del polvo, al polvo regresa. Pero el espíritu humano viene de Dios y a él vuelve. Es una cita de Abdul Bahá. Acá es donde se separa, ¿no?, nuestro pasaje por este plano terrenal. Uy, acá no lo leo bien. Bueno, queda brevemente expuesto acá, algo me está tapando la primera línea, pero se entiende que la ley de entierro Bahá'í empieza diciendo que está prohibido trasladar al fallecido a más de 1 hora de viaje desde el lugar donde haya ocurrido la muerte, y que el cuerpo debe envolverse en una mortaja de seda o algodón, que en el dedo del difunto debe colocarse el anillo Bahá'í, ¿no?, el anillo con la siguiente inscripción, que puede ser en persa o puede ser en el idioma de la persona, inglés, español, alemán, lo que sea. Y el anillo debe decir esto, que dice: de Dios vine y a él vuelvo, y desprendido de todo salvo de él, aferrándome a su nombre, el misericordioso, el compasivo. En árabe entra perfecto en un anillo, en español es muy largo. Pero todas las asambleas nacionales creo que tienen, o consiguen, o compran, o también he visto que hay en eBay, en Amazon venden anillos con las inscripciones para el funeral Bahá'í. Y bueno, en la ley, en el Kitab Agda, se lee que el ataúd ha de ser de cristal, de piedra o madera dura y de calidad. Se prescribe una oración especial para los difuntos, que es la oración obligatoria, ¿no?, la única, cuya recitación es obligatoria antes de tener lugar el entierro. Tal como afirma Abdul Bahá y el Guardián, en virtud de esta misma ley queda excluida la cremación de difuntos. Acá abrimos un paréntesis, porque después tengo una aclaración también sobre esto, ¿no? Nosotros normalmente sabemos que Bahá, cuando fallece, no puede ser cremado. Está prohibida la cremación. La oración solemne y el anillo deben ser usados en caso de que el fallecido haya alcanzado la mayoría de edad, a partir de los 15 años. Si es menor de 15 años, no hay obligación. Esto lo pueden encontrar en la nota 149 del Kitab Agda, ¿no? De acuerdo con las enseñanzas Bahá'í, parece claro que el cuerpo no debe ser embalsamado. Bien, porque sería algo que no está. A esto habría que buscar un poco más de reseña. Esto supuestamente viene de Yogi Effendi, de una carta al creyente del 2 de abril del 55. Bueno, y la ceremonia, que en estos tiempos hemos tenido unas cuantas por aquí, por Uruguay. Nuestra generación ya está sumándose a los ejércitos de luz. El servicio fúnebre Bahá'í es sumamente sencillo, ya que consiste solamente en una oración en congregación que se debe leer antes de dar sepultura. Es esa oración obligatoria, ¿no?, donde hay 19 frases que se repiten 19 veces. Su Asamblea Espiritual Nacional debe cuidar de que no se adopte ni imponga ningún procedimiento o ritual uniforme en esta materia. ¿Esto qué quiere decir?
Los bajáis tendemos a encasillar cosas y que quedan como un rito. O sea, no, para un funeral hay que leer esta tabla, esta tabla, esta tabla. Para un casamiento se tiene que leer la tabla del matrimonio, que no es tabla, que esto, que esta oración. Solamente hay una oración que es obligatoria. Todo lo demás surge de acuerdo a una asamblea local o los parientes que están despidiendo a ese ser querido, ¿no? El peligro en esto, como en algunos otros casos de adoración bahá'í, es que se desarrolle entre los creyentes un sistema definido de ritos y prácticas rígidas. Eso es lo que hay que cuidar. No hay, lo único rígido obligatorio es esa oración, que ni siquiera debe hacerse al pie de la tumba. Se debe observar la mayor sencillez y flexibilidad y en el momento actual serviría para este fin una selección de escrituras sagradas, siempre que la selección no se adopte de forma rígida y uniforme en todas las ocasiones. Por eso queda a criterio de los amigos. Hay personas que les gustan ciertas citas, otros tienen otras citas. Es totalmente libre esa parte. Esto es importante, que viene ahora, de volver el rostro del difunto hacia el Qibli, o Geblé. Muchas veces todos tenemos la posibilidad de, en el cementerio que está más cercano de nosotros vivimos, porque todos pensamos quizás fallecer en nuestra comunidad o en nuestra casa o en el hospital que está cercano, compramos una parcela en el cementerio más cercano. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es eso, al momento de elegir esa parcela, si la vamos a comprar, que esté orientada hacia el Qibla. Noroeste, en Uruguay más o menos el noreste, perdón. Y alguien de la asamblea local, alguien tendría que estar atento a esto, porque muchas veces en los cementerios no les importa poner el féretro a la derecha o a la izquierda. Como viene en el carrito, ahí baja. Entonces, muchas veces queda el amigo bahá'í apuntando hacia el otro lado, pudiendo estar como corresponde, ¿no? ¿Qué quiere decir con el rostro vuelto hacia el Qibla? O sea que sus pies deben estar hacia el noreste, hacia el santuario de Baha'u'lláh. Esto es importante porque fue de una carta en nombre de Yogi Effendi, colocar el cuerpo con los pies apuntando hacia el Qibla, ¿no? Se ve que es importantísima esta parte. Los creyentes que no tienen parientes bahá'ís deben redoblar sus esfuerzos para asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes de la ley de entierro. Entonces, este es un punto en que uno tendría que escribirlo en el testamento. Yo en el mío lo puse, ¿no? Como que quiero que mis hijos respeten la ley bahá'í para mi entierro, que verifiquen eso, que me entierren orientado hacia el Qibla, todos esos puntos. Y mencioné el nombre, donde pueden ubicar la ley bahá'í que dice esto y todo, ¿no? Es un documento más que un testamento. Y donde un amigo bahá'í es solo en una familia, generalmente los parientes que no son bahá'ís no entienden la importancia de todo esto y quieren deshacerse rápidamente del problema y rapidito y se terminó. Pero lo más importante son estas dos cosas. La oración obligatoria, que se puede hacer en una sala en el mismo cementerio o en la casa de alguien antes de ir. O sea, no necesariamente se tiene que hacer al pie de la tumba. Al pie de la tumba, los amigos que se reúnen pueden hacer otro tipo de oraciones, cualquiera, siempre que antes hayan hecho la obligatoria. Si no, bueno, en ese momento, si no la hicieron antes y están ahí en el lugar donde va a ser enterrado el féretro, ahí mismo, entonces, sin falta, hacer la oración obligatoria. La oración para el entierro debe ser leída en su totalidad por una sola persona, mientras los demás permanecen en silencio, y yo agrego acá de pie, porque la misma oración al principio dice, todos los amigos deben ponerse de pie, y ahí empieza. La práctica no es que los presentes repitan ninguna parte de la oración en unísono, ¿no? Porque en algunas culturas, cuando alguien dice una oración, los que están reunidos repiten lo que acaba de decir el amigo que está leyendo, ¿no? Esto es
leer, como todos sabemos, leer una persona lee, los demás escuchan en silencio, tratando de estar concentrados y pensando en el progreso del alma de la persona que están despidiendo. Mientras esta oración, la oración obligatoria de entierro, es el elemento esencial de un funeral Bahá'í y debe ser recitada antes de que tenga lugar el enterramiento del cuerpo, no existe estipulación alguna de que deba ser recitada junto a la tumba. Esto es lo que decía recién. Puede incluso ser recitada en un lugar privado antes de las oraciones junto a la tumba y del enterramiento del cuerpo. Esto lo aclaró la Casa Nacional de Justicia en una Asamblea Nacional en el año 93. Bien, acá cierro lo de entierro porque tengo esta carta de Casa de Justicia para compartirles que tiene que ver, como para dar ya cierre la charlita, tiene que ver con lo que hablamos de la prohibición de la cremación. Todos siempre decimos que para un bahá'í está prohibido la cremación. Pero bueno, hay excepciones. No sé si todos tuvieron la oportunidad en la época de la pandemia de haber estudiado o leído la carta que la Casa de Justicia mandó sobre eso. La podemos leer toda o se las resumo. Pero creo que es... No te escucho, Estela. Gracias, gracias. No, estoy hablando acá con mi hijo. Ah. Perdón, perdón, por favor. No, porque no es larga, la podemos leer toda. Sí, a mí me gustaría. Sí. Gracias. Esto fue en la época de la pandemia, que una carta de Casa de Justicia que envió a todas las asambleas del Bahá'í del mundo, ¿no? Dice: queridos amigos Bahá'ís, la Casa de Justicia recibió su correo electrónico de fecha 5 de abril del 2020, enviando a uno de sus miembros en el que solicitan guías sobre la aplicación de la ley del entierro Bahá'í a la luz de la crisis sanitaria del coronavirus. Se nos ha pedido que les transmitamos lo siguiente. Esto se aplicaría a cualquier otra emergencia sanitaria que pueda aparecer, ¿no? No sea de coronavirus, sea de lo que sea. En relación a la cual crisis sanitaria, la Casa de Justicia recomienda que todos los creyentes observen las medidas de seguridad pública de manera diligente y exhaustiva. Esto tiene que ver con que los bahá'ís obedecemos siempre las leyes del país en donde estamos viviendo. Aunque la ley bahá'í relativa al entierro de los muertos es clara en caso de enfermedades graves y contagiosas, debe seguirse las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En una tabla que aborda la cuestión de si se permite la cremación de los cuerpos en casos de enfermedades contagiosas, Abdul Bahá afirma que la higiene y la protección son la máxima prioridad. Acá está la exención, ¿no? Que está prohibido cremar a un fallecido. Así, por ejemplo, creyentes de comunidades bahá'ís de Oriente que habitualmente han lavado y amortajado los cuerpos de los difuntos pueden abstenerse de dichas prácticas en caso de un bahá'í fallecido a causa de la enfermedad del coronavirus, a fin de evitar la exposición, para protección de las otras personas, ¿no? Voy a levantar la foto que no me deja acá. Incluso en el caso de que las autoridades ordenaran la cremación del difunto, no habría ninguna objeción a que se observara dicho requisito, a la luz de la guía de Abdul Bahá. Y acá no logro ver qué dice la primera, porque me lo tapan todos los comandos acá, no sé si esto lo puedo bajar. ¿Te puedo ayudar, Alejandro? Sí, el párrafo chiquito este, que está Ya, Se arriba. ve bien. dice Vemos aquí, bien, Alejandro. Vemos bien. en cuanto a la oración para el entierro, Ahorita veo. no hay ninguna estipulación. Ahora sí. Ya. En cuanto a la oración para el entierro, no hay ninguna estipulación de que deba ser recitada al pie de la tumba, únicamente que debe recitarse antes de que el cuerpo sea enterrado. Incluso puede recitarse en un lugar privado. Si las autoridades sanitarias del gobierno
no han proporcionado asesoramiento sobre el manejo de los restos durante esta crisis sanitaria, o si las recomendaciones no son suficientemente específicas en relación con la aplicación de la ley Bahá'í, la Asamblea Espiritual Nacional, tras consultar con expertos médicos y solicitar el asesoramiento, los consejeros podrán guiar a los creyentes sobre la forma en que puedan aplicarse los propios enunciados anteriormente. Con cariñosos saludos, Bahá'ís, Departamento de la Secretaría. Sí, deben aplicarse los principios enunciados anteriormente. Como primera regla, prohibido cremación, ¿no? O sea, en tiempos normales sabemos que del polvo venimos, como decía la primera cita, y al polvo volvemos. Esa es la parte física. Y nuestra alma de Dios viene en el momento de la concepción y a Dios vuelve en el momento de la muerte. Y tengo una cita final. Bueno, si les quedó duda, ahora vemos. Tengo esta cita final que tiene que ver con algunas cosas, con otras leyes. Más adelante podemos hablar que una es la ley del Ho'okolá o el derecho de Dios, ¿no? Pero también están relacionadas con la partida de este mundo. Desde quienes hayan cumplido sus promesas, no han faltado a sus obligaciones, han respetado sus votos y compromisos, y le han entregado a él el depósito de Dios y su derecho, acá habla del Ho'okolá, ellos se cuentan entre los moradores del Altísimo Paraíso. Así que yo esto lo tengo como que son los deberes que cada uno tiene para cumplir para que podamos ser contados entre los moradores del Altísimo Paraíso. Más adelante, en otra ocasión, podemos hablar del Ho'okolá o de alguna otra. Quizá puedan proponer qué leyes les gustaría profundizar y podamos preparar algo, si les gusta. Así que, dejar de compartir. Ahí está. Muchas gracias. Eso era todo por hoy. Un aplauso para nuestro querido Bravísimo. Alejandro, maravilloso. A ver, dame un segundito. Yolita No. está pidiendo, tiene la manito levantada. Gracias. Pantalla. Bien. Yo puse en el chat, puse 2 documentos. Ah, Uno es, yo estoy en Estados Unidos, vivo en ujú. Ohio, y nuestra Asamblea Nacional nos permite accesar a la consulta con 25 asesores en todo el país que nos auxilian en el cumplimiento de Will and Testament. Ajá. En este caso, usted menciona el testamento. Nosotros tenemos 2 documentos, que es Will and Testament. El testamento es la parte baja y el will es la otra parte, la parte material. En el testamento se especifica en uno de los rubros el pago del hukukulá último. Es parte del testamento. Y se nos otorga una serie de reglamentos muy sencillitos. Yo tengo que tener acceso al pago. Por ejemplo, cuando mi esposo muere, yo ya tengo acceso, códigos de acceso a todos los pagos hechos del hukukulá y al último que tiene que hacer, y yo lo hago. Tengo acceso a sus cuentas bancarias, al OCS, al pago de fondos en línea, hago la transferencia del último pago del hukukulá. Eso es parte del testamento. Si no se puede hacer en línea, se me otorga un número de impuestos por parte de la Asamblea Nacional de los Estados Unidos, con su correspondiente domicilio fiscal, donde yo hago el último pago del hukukulá de mi esposo, o él hace el mío, quien muera primero. Claro. Y yo sé que usted quiere, en una forma ordenada, enseñar las leyes. El hukukulá sería muy bueno como la próxima ley, dado que debe estar incluida en el testamento. Claro, sí, sí. Y cómo se puede hacer, muy sencillo, pero se puede hacer. Todas las asambleas nacionales cuentan
con una oficina especializada en este rubro de donación. Y ellos les pueden dar a ustedes su número de identificación de impuestos y la dirección oficial a la que deben enviar el último pago, si es que no lo pueden hacer en línea. Claro, sí, sí. Eh, el, Yo aclaraba que cada país tiene leyes diferentes en lo fiscal, ¿no? Cada sí, gobierno tiene leyes diferentes que obligan a los amigos que residen a cumplir con ciertas cosas. sí. Y Entonces, eso entonces es muy yo, bueno que haya claro, asesores que puedan asesorar a los amigos bajáis de antemano de cómo eso lo pueden dejar bien ordenado para que no haya problemas después. sí, porque espiritualmente estamos cumpliendo el último eh, requerimiento de la persona que ha fallecido. Por amor a esa persona, nosotros ejecutamos. Si no hay nadie, se nombra un ejecutor legal para que Claro, haga el pago del hukuk. Aunque no hubiera alguien más, se hace la estimación y se deja dicho de qué lugar sale ese dinero para que se haga el pago. Pero debe hacerse en el testamento, independientemente de la distribución de bienes, sí, claro. que es la parte del will. Sí, y Y dice primero ocuparse de las cosas del entierro, luego pagar el jocolá sí, y sí, después lo que queda, si queda, sí. se divide. Y la parte del fondo, porque la persona todavía tiene la opción de destinar una cantidad de sus bienes a un fondo Bahá'í. Entonces, Ujú. cuando esto se hace, independientemente de Hukukula, que es el derecho de Dios, Sí, sí, que sí. eso no tiene nada que ver. Entonces, dado que el progreso del alma se puede alcanzar por las formas de caridad que se hacen después de la muerte, esto es muy importante, porque la persona que ha muerto continúa su progreso de su alma, porque nosotros en este mundo hacemos una donación. Y Entonces oramos por... también las Sí, asambleas nacionales tienen reglamentado eso. ¿Cómo puede hacerse una donación en nombre de otra persona? Porque parece ilógico que una persona muerta haga una donación. claro. Sin embargo, ante los ojos de Dios, nosotros podemos hacerlo en En nombre de esa nombre de persona, esa persona, sí. pero Claro, debe ser de acuerdo a las leyes que establezca, la forma legal que establezca las asambleas nacionales de cada claro. país. Y eso va en el testamento Ujú. también. Y la legalidad del testamento, eso tiene que ver con la ley civil, no tiene que ver con la parte de la ley espiritual. Entonces, como decía usted al principio, tiene que presentarse un documento con la mm, legalidad del país correspondiente, dado que tiene que estar sancionada por la ley de impuestos. Claro, Porque hay que acuérdese estar que registrado. hay una broma muy fea que dice, muerte e impuestos, nadie se escapa. Sí, Horrible. sí, entonces, pero como no debemos, ¿cómo se dice? No debemos hacer trampa a un gobierno y Claro, obedecer las leyes del gobierno, que es un requisito bajar. En exacto. obediencia, aunque esté muerto, tiene que seguir obedeciendo las leyes del gobierno, que resulta raro que un muerto obedezca las leyes del gobierno, pero desde el punto bajar uno entiende que las sigue Sí, obedeciendo. Y, exactamente. y cuando no hay nadie que lo pueda hacer, un familiar o alguien de confianza, se tiene que nombrar un ejecutor. Y eso debe estar en el testamento, no en el will. Y, Claro. y a veces la gente lo que hace es que designa a alguien de una asamblea local, porque recordemos que la asamblea local tiene legalidad. Sí, la tiene, porque por ejemplo en Estados Unidos nosotros podemos establecer un matrimonio legalmente a través de la asamblea. No tienen que ir a la Pero oficina hay países de... que sí tienen su Correcto. personería Entonces, jurídica. cuando eso corresponda, tienen que averiguar cuándo la asamblea local tiene jurisdicción para establecer un ejecutor para que se cumpla la parte de la donación. Inclusive podría hacerse el mismo ejecutor para que se cumpla el último pago del jucúcula. Claro. Y si nadie puede interceder de su familia, entonces ese mismo ejecutor
hace que se cumpla también los procedimientos de entierro que usted explicó. Sí, porque puede que nadie de los que estén ahí sean bajáis, pero si el ejecutor está ahí, ese se encarga y debe estar en el testamento. Y ah, el primer documento que les anexe en el chat es lo que nosotros usamos aquí. Está el greatest name, está el más nombre sagrado, y aparece que, etcétera, etcétera. O sea, los pueden abrir y ver qué es lo que nosotros usamos. O sea, eso es lo que nosotros, eso es nuestro, ¿cómo se dice? Nuestra usanza, costumbres ya establecidas con el auxilio de nuestra Asamblea Nacional. E inclusive en el último documento aparece qué ocurre cuando no hay testamento, qué hacer y qué provisiones ocurren con las herencias y las cláusulas que pueden contradecir la ley baja. Eso es muy importante, porque uno puede poner lo que uno quiera, pero mientras contradizca la ley baja, eso no debe estar ahí. Y al último, lo último que se hace es cuando se hace el pago de Júcula, entonces, ¿quién es el último destinatario del récord? Porque hay un récord de que se pagó. Entonces, se tiene que establecer a quién va ese récord. Bueno, ya voy a callar. No, fue muy esclarecedor porque hay, qué bueno que en tu país tengan ya todas esos asesores que los están ayudando, ¿no? Con todo eso. Hay países que no, que cada uno, acá por ejemplo en Uruguay, se sabe que uno puede destinar el 20% de sus posesiones para otra cosa. El resto, ya hay una ley del gobierno que lo rige. No, o sea, hay herederos forzosos, no podemos decir, no, yo quiero todo a tal cosa o todo a tal otra. Hay cosas que tienen que cumplir la ley del país primero y después es complicado. Y sería bueno que los amigos y nosotros, acá en Uruguay, también podamos ir definiendo, como tienen ustedes así, todo un paso a paso, ¿no? Quizás para compartir con los amigos de qué debería hacer cada persona cuando esté haciendo su testamento y eso como una sugerencia, como decía, ¿no? En esa carta que leímos, que las asambleas pueden sugerir, pero no pueden sí dar herramientas, quizás, para que los amigos puedan ir y consultar, ¿no? Personas que entiendan la ley Bahá'í, ¿no? Porque un abogado que no sabe nada de la fe y no entiende la ley Bahá'í, le va a ser muy dificultoso interpretar lo que nosotros queremos. Entonces eso es bueno, ¿no? Que sean ya de parte de una Asamblea Nacional, haya asesores formados en las leyes, en la parte espiritual también de las leyes. Bueno, mira, nosotros dentro de nuestra comunidad vivimos lo que usted muy bien está planteando, lo que está diciendo también la amiga Yolita. Una pionera del país del norte vino a esta zona y se quedó residiendo acá. Acá están sus restos. Y antes que ella se enfermara, ya nosotros como asamblea sabíamos lo que podría venir y empezamos a indagar sobre el testamento Bahá'í. Y ella estaba tan bien informada que ya lo tenía hecho. Y Muy bien. después le dijo a alguien de la asamblea que el testamento ella lo tenía, pero tenía que ser ratificado por un abogado. Y el abogado, hubieron como 3 amigos que tuvieron que ir a plantearle qué es lo que era la fe Bahá'í, qué era lo que era el testamento Bahá'í, qué era lo que era el entierro Bahá'í. Entonces, por eso cada asamblea en cada país o en cada localidad debe tener su personalidad jurídica. Entonces nosotros, antes de que sucediera esto, ya lo teníamos, la personalidad jurídica, que la otorga, digamos, el Estado, la otorga el organismo que corresponde, con un código que la Asamblea, que sí legalmente está autorizada por el Estado Claro. y que tiene su código. Bueno, cuando hicimos el testamento, tuvimos que ir de un notario con el abogado
presente, que la redactó, que ya se informó que era el entierro Bahá'í. Éramos 4 amigos Bahá'í que teníamos que firmar ese Como testamento testigo. como, como testigo, pero el Mm. testamento iba adentro de un sobre lacrado Ujú. y firmado por los 4 testigos Bahá'í por el reverso, que el notario los dijo en este sector, él delimitó la firma para que si el sobre se abría, se notaba que estaba adulterado. Entonces, certificado un poco. Cuando hubo que leer el testamento, lo leyó el juez de la localidad. El juez de localidad leyó diciendo todo lo que estaba escrito ahí y lo cual, si estábamos de acuerdo los que habíamos firmado, era lo que habíamos firmado. Estaba todo ok y en ese momento el juez entrega una copia a la institución correspondiente. Y en cuanto, eso era más o menos lo que lo sucedió a nosotros como localidad, y lo cual es cierto, ella sabía muy bien, yo quiero que me entierren en noroeste, porque lo que está escrito en el libro, tal cual lo que lo leyó usted. Mm. Y en cuanto a la sábana, todo eso, un amigo, amigas, mujeres, cuando son hombres, son los hombres, que le hicieron el lavado correspondiente y le colocaron el sudario y todo lo que se hizo. Y cuando leímos las oraciones, en otro funeral, porque hemos tenido varios funerales en nuestra comunidad, porque han sucedido varios hechos, entonces había el amigo era Bahá'í, pero los familiares no eran Bahá'í, eran católicos. Entonces le dijimos que nosotros teníamos una oración de entierro donde teníamos que repetir 19 veces estas palabras, lo cual él dijeron si era Bahá'í, nosotros lo aceptamos, pero también nosotros queremos hacer una oración adecuada cristiana. Claro. Tan lo justo contra más oración que tenga el amigo, mejor es mi borda de donde venga. Así que ya listo, y eso fue lo que sucedió. Entonces, como comunidad se va uno impregnando de cómo Sí. suceder, cómo tiene que aplicar lo que usted está exponiendo ahora. Y es bueno de que, y de ahí uno va entendiendo de que también cada comunidad tiene que tener su anillo para que sea, y de ahí al que lo tenga que ocuparse del trago, y de ahí pero siempre una comunidad debe tener un anillo presente porque no sabe cuándo va a suceder ese evento. Así que Es bueno que cada asamblea local tenga 2 o 3 en custodia, claro, tener disponible, ¿no? eso quería compartir. Muchas gracias. ¿Sima? Hola a todos. Me gustaría compartir algún también sentimiento sobre el tema de... ¿Me oyen bien? Sí, Eh, sí, se del escucha bien. testamento Bahá'í. Hay una cita que yo de Abdu'l-Bahá no la tengo presente. Yo creo que básicamente, obviamente hay toda esa parte que tiene que ver con patrimonio de uno, ¿verdad? Y a veces la persona no tiene mucho patrimonio. Entonces, esa parte que si la persona decide hacer un testamento legal, depende de la persona si lo quiere hacer o no, ¿no? Yo no tengo casi nada, no preciso hacer un testamento legal. A veces sí, las personas tienen mucho patrimonio y por ahí pueden detectar que haciendo un testamento Bahá'í solamente no garantiza la división de ese patrimonio, entonces ahí se aconseja que hagan su testamento legal. Pero como se decía, las citas que hemos leído de la Casa de Justicia, etcétera, no hay siempre hay consejos
guías que cada Bahá'í tiene que seguir y después llevar a cabo. Pero básicamente esa cita de que hablaba y no la tengo, me impresionó porque habla de que escribir un testamento Bahá'í es como una gran obra de uno, ¿no? De creyente. Es una obra muy íntima de cada una de nosotros. No es solamente que dejar en patrimonio o es un sentimiento, porque tiene belleza, eso trato de decir. Testamento Bahá'í tiene su belleza porque es la palabra, la voluntad, lo que la persona desea transmitir. Alguien va a leer ese testamento, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros quisimos transmitir? De poca o mucha vida que nos tocó vivir en ese mundo y en el momento que hicimos ese testamento. Entonces, por eso creo que también está el simbolismo de que empieza con un símbolo más bello que hay, que es el más grande, con palabra Bahá, que quiere decir luz. Entonces, empezamos con un símbolo, una expresión muy bella, y el testamento tiene que tener su belleza para nosotros, lo que sentimos que es importante decir. La guía que queremos dejar, consejos que por ahí queremos dejar a los que nos siguen. Cada uno ve pero creo que esa parte espiritual es muy importante tenerlo en cuenta. Y como dijo Alex, justamente en cada país difieren las cosas. Me hubiera gustado poder, por ejemplo, hacer exactamente la ley Bahá'í en el sentido de que todo mi patrimonio doy de la manera que quiera, pero acá en Uruguay, por ejemplo, ajustando con obediencia a las leyes, no lo podemos hacer. Entonces, en algunas ocasiones. Entonces, todas esas cosas es importante averiguar las leyes de cada país. Y obviamente las instituciones, asambleas locales, como se dijo, tienen una responsabilidad en esto. Hay consejos escritos bajáis que también dicen el testamento se puede dejar una copia a la asamblea local, porque asamblea local va a actuar como fiduciario en ese caso, asegurándose que, por ejemplo, ese creyente que por ahí no tiene a nadie, o si tiene a alguien, o tiene familia no bajáis, que se haga una ceremonia Bahá'í de entierro, que se cumplen las cosas, los requisitos que tienen que ver con las leyes. Muchas gracias. Ay, no podía levantar el micrófono. Gracias, Sigma. David, por favor. Ya, gracias. No sé cómo decirlo. Quizás puedo decirlo en japonés. Tú has dicho que es aconsejable a consultar a un abogado, pero no es obligatorio, ¿no? Ok. En ese caso, no sé qué sería el procedimiento de una persona como yo hacer una voluntad de testamento. Lo que yo hice, no puse Alawapa o Yabajalapa inicio, pero yo hice una voluntad de testamento muy informal. Y otra pregunta que tengo es, ¿debe ser registrado en algún lugar la voluntad de testamento? No, ¿no? ¿O sí? Depende la ley y depende lo que el testamento contenga. O sea, si uno quiere que
se aplique la ley del país completamente, entonces hay registros nacionales en donde uno lo lleva, como decía Yola, que es todo regido por el Estado, le dan los impuestos y todo. Pero hay países que no tienen esas reglamentaciones. Y en mi caso, si yo confío que mis hijos van a cumplir mi voluntad y yo alquilo y no tengo auto, lo único que tengo son una valija con mis ropas y mis libros y algunas herramientas que quizá me sirvieron para vivir hasta esta edad, entonces no tengo nada que me preocupe en ese sentido. Me preocupa más cumplir con la primera parte del testamento, que es donde yo hablo de lo que es loable, donde lo encabezo con el más grande nombre, digo en qué creo, si creo en Bajaohlá, respeto a Yogi Fendi, creo en la alianza, no todas esas cosas que a uno durante toda la vida lo enriquecieron espiritualmente, en qué comunidad he servido, qué cosas quiero que sean entendidas, no sé, algún mensaje que uno íntimo con sus hijos o con las personas que vayan a leer ese testamento quiera transmitir, como decía Sima. Después lo otro es la segunda parte, que en nuestro caso, en la misma hoja entran las dos partes, es esa parte, ¿no? Si queda algo, que por favor... y en la primera parte tiene que ser eso, la parte de cómo quiero ser enterrado, que se cumpla la ley Bahá'í, y si yo pagué durante toda la vida Jogolá o no me correspondía, no tenía la obligación porque nunca tuve un ahorro, entonces nunca tuve la obligación de pagar Jogolá. Quizá alguna vez pagué porque tenía el deseo, pero no tenía la obligación por haber llegado a los 19 mitkales de oro de tener un ahorro. Entonces, es muy personal el tema, es muy de acuerdo a la vida de cada uno. Y la parte mística, la parte espiritual, es en oración, uno tratar de buscar la guía, primero enterarse bien de cómo es la ley, de qué es lo que pide, de poder hablar, pedir consejo a alguien más entendido, o a una institución, un consejero, no sé, ¿no? Uno buscar los medios para realmente con cabalidad de entendimiento sentarse y decir, bueno, ahora tengo todas las herramientas, voy a hacer este testamento de acuerdo a la ley Bahá'í. Ya, ok. Entonces, dime si he hecho bien. Yo creo que debo hacerlo de nuevo porque, como ustedes han dicho, el voluntad del testamento es más que compartir tus bienes y tu patrón. Agarrar el Kitab Yagdas, David. A mí me parece, porque nunca he tenido suficientemente para compartir, ¿no? Por eso yo dije, no me atañe, porque yo no tengo más nada para compartir. Es lo que Sima decía, ¿no? Por eso, para algunos es más sencillo el testamento que para otros, de acuerdo a la acumulación de bienes. Pero la primera parte es igual para todos. Está en el Kitab Yagdas, bien explicado, y después hay otras explicaciones. Vos pones en el Google Testamento Bahá'í y te aparecen muchos documentos, muchas cosas que te explican bien cómo redactarlo de una manera que esté de acuerdo a lo que la ley pide. Ya, ok, entonces yo voy a hacerlo de nuevo, pero lo que hice antes, a mí me parece que es un poco de autobiografía, un poco, muy corto, ¿no? Te sirve de guía. O un elogio a uno mismo. A mí me parece eso. Pero la cosa es que yo hice una muy simple y yo lo entregué esa voluntad o esa carta a un miembro de la Asamblea Nacional de aquí. Y lo podés cambiar. Mientras estés vivo, lo podés cambiar cuando quieras. Ya, pero la cosa es que yo la dije, yo sé que si yo muera, por favor, lea esto y sigue ese consejo que he puesto. Entonces, ¿está bien o necesitamos registrarlo?
con un abogado en algún lugar. ¿Ese es suficiente de una miembro de una institución Bahá'í tenga una voluntad y testamento? ¿Es suficiente? Sima. Sí, David, eso depende de cada país, pero Exacto. lo más importante, no siempre, porque además todo cuando se registra, obviamente se asegura su ejecución, pero también tiene consigo un montón de dolores de cabeza, no es así nomás. Entonces, dependiendo de si la persona piensa que es necesario, si mi patrimonio, gran parte son libros, eso de hecho, yo tengo un montón de libros, yo no necesito ir a hacer un testamento legal para ver a quién dar mis libros. Puedo pedir mis hijos o amigos, pero igualmente la persona, si vive en una localidad donde hay una asamblea local fuerte y la persona no tiene parientes o cosas así, puede Tiene dar descendencia. una copia de su testamento a la asamblea local para mostrar su voluntad. Ahora, si la persona tiene un inmueble, autos, no sé, mina de oro, lo que sea, estoy exagerando, obviamente, pero esa persona conviene por ahí registrarlo de la manera que quiere legalmente hacer un testamento legal. Y ahí va como La ley del país. claro, ya. testigos que tienen que estar frente a testigos, y tiene toda una formalidad que varía de país en país. Pero ahí queda registrado en el registro nacional de cada país. Y entonces, primera cosa que sucede, cuando fallece la persona, van a ver si hay un testamento. Si hay un testamento legal, porque Entra en ese sucesión. testamento Todo hace lo que que esté puesto. nadie puede tocar nada del patrimonio Nada. formal de esa persona antes de que vaya leyendo ese patrimonio. Entonces, eso tiene que ir frente a un juez, va a un tribunal, se abre el testamento, un abogado lo presenta a un juzgado, se abre, entonces el juez determina de cómo, bueno, ahora hay que ejecutarlo y asegurarse de que se cumple la voluntad de la persona. Sí, como Pero, dijo Carlos que le pasó en su localidad, ¿no? Esa señora que falleció ahí, terminó el juez leyendo su testamento. claro, entonces depende, pero lo más importante, cumpliendo con la ley, yo creo que uno escriba su testamento, ¿no? Y si esa escritura que uno hace es con conocimiento de las normas, mucho mejor, porque ahí uno es consciente de cómo quiere dejar las cosas y no es que está seguro que de alguna manera ese se va a ejecutar y no va a tener problemas. Pero muchas veces dando una copia a asamblea local y asamblea actúa de fiduciario para ejecutar, pero no para dar labores y trabajo a una institución Bahá'í, sino para que asegurarse de que esa voluntad se dará conocimiento a esa voluntad. Eso fue lo que le dimos nosotros durante el juez. El juez lo leyó lo que esta amiga había dejado atestado. Y el juez le preguntó a cada uno de los que habían firmado el sobre por el reverso, ¿están de acuerdo con lo que se leyó? Claro, porque eran los testigos. Claro, entonces, ¿está de acuerdo usted? ¿Está de acuerdo usted? ¿Está de acuerdo usted? Ah, si están todos de acuerdo, ok. El secretario que tenía él iba escribiendo todo lo que nosotros íbamos diciendo. Y después él le dio la autenticidad legal que debería tener, porque así lo pidió la amiga que falleció, porque ella no tenía familiares aquí. Ella era norteamericana, estuvo por mucho tiempo acá, entonces ella sabía muy bien el proceso y de lo cual cuando ella dijo que ella sentía de que ya se iba de este mundo, empezó a llamar, podía ser, a cada uno de los 4 que llamó podría ser, le contaba. Y y así ya estábamos todos preparados cuando sucedió
lo que a todos los va a suceder. Sí, eso, pero, y eso fue así, tal cual como lo dice la amiga, y es bueno porque cuando uno como asamblea en cada comunidad no está ese momento, se confunde todo, porque cada uno aporta algo y en veces se producen, y es muy sabio. Confusión. Es muy sabio lo que es dejar el testamento antes de que venga, suceda aquello. Y estar claro, como lo que ha dicho usted, todos los amigos que han intervenido, es bueno porque hay claridad. Hay claridad en una cosa que los guste o no los guste, cada uno va a llegar su día, su hora y lo que tiene que llegar. Claro. Por Eso. eso la intención era que cada uno, bueno, escuchara algo y después siguiera por su cuenta, como va a tener que hacer David, investigando bien cómo terminar el trabajo del testamento, ¿no? Muchas gracias a todos por aclarar. Sí, no, gracias a todos ustedes. Fueron muy amables. Estoy más confundido que nunca, ¿no? Está bien. Mi filosofía en la vida es simplificar, simplificar, simplificar. Así que Que desprenderse. con este testamento me han complicado las cosas, ¿ya? Es cierto lo que dice David, porque cuando otros lo dijeron, si es legal, tiene que darse con la normativa que tiene cada país. Claro. La legalidad. Entonces le preguntamos a abogados, ¿y quiénes son los bajales? Increíble. Y tuvimos que, varios amigos fueron a conversar, a explicarle, mire, yo no conocía esta fe, mire lo que se da. Increíble lo que ese abogado no conocía la fe, después tampoco conocía la fe y después tuvieron que hablar sobre la fe bahá'í. Bueno. Mire lo que se producía. Entonces, y él colocó todo lo que la amiga quería en vida, era su voluntad. Pero el abogado le colocaba la parte legal de acuerdo a la normativa respecto al testamento que tiene cada país. Y era completamente legal porque estaba la voluntad de ella, el abogado interpretaba la ley y entendía que lo que era la metodología de la fe bahá'í para el entierro y qué lo que era el testamento y qué era los 19 y todo. Entonces, mucha enseñanza se hizo con eso. Es una enseñanza, se va haciendo una enseñanza increíble, como se va haciendo una enseñanza de cada cosa que la fe bahá'í realiza, pero uno no se da cuenta. Víctor, tengo un compromiso a las 7 y me tengo que retirar. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Vamos a hacerle volver. Alejandro, gracias. Víctor, vamos a hacerle volver. Sí, tiene que volver, le quedan varios días todavía. Tiene que volver. Es nuestra voluntad. Muy bien. Mándelo por el testamento. Nos vemos, queridos amigos. Muchas gracias. Querida, al ladito de esta cima, así que también la vamos a dejar pendiente, ¿no es cierto, querida? ¿Qué? Cima, ahí está, Hola. ladito. También te va a tocar estar con nosotros, ¿verdad? Bueno. Denle tarea, que tiene poco. No es que es complicado ahora con Más adelante. Sí, más adelante, sí. Siguiente reunión, Alejandro, por favor, trata una ley más agradable. Sí. Ley de matrimonio, ¿qué tal? Empezamos con esto, y lo más pesado. El pesadillo esta noche, David. Sí.
No, el Había gran muchos amigos de gusto. la comunidad preocupados por estos temas, por eso justo me puse a preparar esto. Entonces, Mira, bueno, sí, como anécdota decir, porque hay muchas leyes en que trabajas. Entonces había un amigo Bahá'í en tiempo de Abdul Bahá, entonces él decía, iraní, ¿no? Él decía así como con seriedad y también con chiste. Decía que hay dos leyes Bahá'ís que yo cumplo, pero así, al pie de la al letra. pie de la letra. Uno, que Bahá'u'lláh pide que los Bahá'ís tenemos que usar perfumes. ¿Sabían eso? Los Bahá'ís, Bahá'u'lláh dicen que trabajas usar agua de rosa, perfume. Porque los Bahá'ís El no dicen, aseo, el aseo. pero perfume, habla de perfume. Entonces dice, yo siempre uso perfume. Y después la segunda cosa también es una ley de que trabajas, que dice, cuando les invitan a una fiesta, acepten Tienen que y ir. participen. Entonces ese amigo dice, yo cumplo también con eso, yo cuando me invitan a una fiesta, yo voy. Entonces, y bueno, hay muchas leyes que son fáciles. Más lindas que esta. cumplir. Ya. Well, Alejandro, hicimos un gran placer de verles después de tantos años. Lo Pues, mismo, David, un igualmente, abrazo grande para todos, para David, que porque vivía en Uruguay, era uruguayo en algún momento. Sí, Guatemala. ya. Wow. Bueno, muy bien. Bueno. Nos vemos pronto, queridos amigos. Nos vemos pronto.